La Revolución Islámica de Irán logró la victoria en 1979. Desde el principio, uno de los principales objetivos de la revolución ha sido el apoyo a los oprimidos, y el pueblo palestino es el más oprimido del mundo contemporáneo. Por eso, durante las últimas 4 décadas, Irán ha hecho todo a su disposición para apoyar a los palestinos en su lucha contra la ocupación de Israel. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre el apoyo que brinda la República Islámica de Irán al pueblo palestino. Aquí comenzamos. Antes de la victoria de la Revolución Islámica, la dinastía Pahlavi que gobernaba Irán mantenía estrechas relaciones con el régimen de Tel Aviv, ignorando la voluntad del pueblo persa. De hecho, las relaciones se fortalecieron a partir de 1953, justo después del derrocamiento del gobierno democráticamente electo del premier Mohammad Mossadegh. No obstante, todo cambió en 1979, con la victoria de la Revolución Islámica. Teherán cortó todos los lazos con Israel y entregó las llaves de la embajada israelí a los palestinos. Desde entonces, Irán siempre ha apoyado a los palestinos, tanto políticamente como económica y militarmente. En agosto de 1979, el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini, designó el último viernes del mes sagrado de Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds para llamar a todas las personas libres del mundo a expresar solidaridad a nivel internacional con la causa palestina ante la ocupación israelí. روز قدس را باید مسلمان‌ها زنده نگه دارند. من که دارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین‌هایی که غصب کرده است. مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! مردم ایران همیشه توی همه صحنه‌ها جایی که حس کنن یک ظالمی داره به یه مظلومی ظلم میکنه پای صحنه بودن و پشتیبان اون مظلوم بودن. Desde 1979, Irán siempre ha mostrado apoyo diplomático al pueblo palestino en la esfera internacional. Mr. President, Excellencies, we are deeply concerned by the repeated assaults and incursion by extremist settlers with support of Israeli occupation forces against the sacred Al-Aqsa Mosque during the holy month of Ramadan. Pero tras la victoria del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, en las elecciones legislativas palestinas de 2006 y su llegada al poder en la Franja de Gaza, Irán ha duplicado su apoyo a los grupos de resistencia en todos los ámbitos. Pese a todas las sanciones y presiones impuestas en su contra, a base de su doctrina, la República Islámica de Irán sigue brindando apoyo al oprimido pueblo palestino. Según el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Jamenei, la razón principal detrás de la hostilidad occidental hacia Irán es el apoyo abierto de la República Islámica a la nación palestina. امروز جمهوری اسلامی حرف دل مسلمانان مظلوم فلسطین رو صریح و علنی بیان میکنه. ما ملاحظه هیچ کس رو نمی کنیم. حقیقت رو با صدای بلند بیان میکنیم. از ملت فلسطین حمایت میکنیم، دفاع میکنیم. میگیم هم که دفاع میکنیم، از به هر طریقی بتوانیم دفاع میکنیم از ملت فلسطین. همین موجب شده
دشمنان متمرکز بشن و ایران هراسی را بیندازن. Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de sus comentarios. Este tema de análisis me acompaña desde Ciudad de México Jorge Luis Santa Cruz. Es periodista, es analista internacional, también candidato a maestro en humanidades. Don Jorge, bienvenido. Profundicemos en esto. ¿Por qué Irán apoya a la causa palestina? Es una respuesta compleja, pero a la vez sencilla. Me iré por el lado de la sencillez, porque se trata de una actitud de justicia, de defender a una nación a la que le arrebatan su derecho a ser reconocida como tal y a la que las fuerzas extranjeras, en especial las de Israel, vejan de manera constante. La población palestina está sometida a un régimen de terror prácticamente desde 1948 a la fecha. Por otro lado, la postura de Irán también tiene que ver con su seguridad interna, con la seguridad interna iraní. Si la nación palestina sucumbe, el ente sionista se fortalece, y si se fortalece, tratará de estrechar el cerco sobre Irán, sobre la nación persa. Entonces, la respuesta tiene dos vertientes. Una, por elemental justicia y solidaridad con un pueblo que es vejado, y por el otro, porque Irán sabe que el ente sionista lo tiene en la mira prácticamente desde hace por lo menos 4 décadas. Ahora, don Jorge, hay más elementos acá. El líder de la Revolución Islámica de Irán ha afirmado que la iranofobia de Occidente se debe al apoyo abierto de Irán a la causa palestina. ¿Cómo entender esto? ¿Qué lectura tiene todo esto? Coincido con ese punto de vista, porque si Irán apoya a la nación palestina, en automático es considerada como enemiga, como adversaria por Israel. En Occidente, esto es de todos conocido, los lobbies pro-israelíes, los grupos de presión, los grupos de cabilderos, etcétera, han infiltrado de manera muy profunda a los sistemas políticos liberales, como el de Estados Unidos, como el del Reino Unido, como el de Francia, etcétera. Y entonces, al ver que Irán apoya la causa palestina, entonces una forma de represalia es presentar a la nación persa como una nación enemiga de la paz y como una nación que promueve el terrorismo.
Allí la opinión de los expertos. Don Jorge, como siempre, qué gusto escucharle. Hacemos una pausa, ya venimos. Durante décadas, el teniente general Qasem Soleimani tuvo un papel clave en el fortalecimiento de la resistencia palestina contra la ocupación israelí. En reiteradas ocasiones, los grupos de la resistencia palestinos han afirmado el papel que ha desempeñado el teniente general Soleimani en su actual capacidad para responder a las atrocidades israelíes contra el pueblo palestino. El espíritu de Qasem Soleimani aún sigue presente en los campos de batalla. La República Islámica de Irán no abandonará su papel de apoyo al pueblo palestino. Soleimani fue quien apoyó a la resistencia y este acto aún sigue presente en los combatientes de la resistencia. أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس. 3 años después del martirio del teniente general Soleimani, Irán sigue brindando apoyo a los grupos del eje de la resistencia, en especial a los grupos palestinos. Seguiremos ofreciendo apoyo a las jóvenes fuerzas de resistencia palestina y apoyamos este fuerte frente heroico con todo nuestro potencial, tanto en la práctica como en palabras, y trabajamos juntos para la destrucción completa del régimen sionista. Ya la resistencia palestina contra el régimen israelí ha alcanzado la Cisjordania ocupada. Cada día más jóvenes palestinos eligen la vía de la resistencia para liberar su país de la ocupación israelí. Según las autoridades iraníes, en la situación actual, la cooperación entre los países islámicos es primordial para derrotar al régimen israelí. Nuestra región ha entrado a un nuevo capítulo de cooperaciones colectivas. El futuro es nítido para los países de la región. Y sin duda, todos los avatares positivos de la región frente a las medidas del régimen sionista causarán el aislamiento y aniquilación del régimen sionista. El canciller iraní realizó estas declaraciones a finales de abril de 2023 en el pueblo de Marun al-Ras, en el sur del Líbano, ubicado en la frontera con tierras ocupadas palestinas. Por su parte, el presidente iraní, durante una visita oficial a Siria a principios de mayo, insistió en que su país seguirá apoyando a la resistencia. در کنار مردم مظلوم فلسطین بوده و خواهیم بود و در کنار مقاومت در لبنان، در سوریه و در همه جای عالم خواهیم بود. ما بنامون در نظام جمهوری اسلامی حمایت از مقاومت است و در این سیاست تأکید داریم. Raisi también aseguró que el régimen sionista es más vulnerable que nunca. امروز رژیم صهیونیستی از همه زمانها شکست پذیرتر و آسیب پذیرتر است و حزب الله و جریان انقلابی و مجاهدان راه خدا از همه زمانها قوی‌تر ظاهر شدند. Irán también ha destacado el declive del régimen israelí, que se ha acelerado con la llegada al poder del gabinete más extremista del régimen y masivas protestas en su contra. Según el líder de Irán, los países musulmanes deben aprovechar esta situación y brindar más apoyo a la resistencia palestina para que pueda derrotar al enemigo sionista. راهبرد امروز دنیای اسلام درباره فلسطین
باید کمک به اون نیروی داخلی فلسطین، مثل خود ما که ایستادیم پای مسئله فلسطین. Hay más análisis en esta causa palestina. De Ciudad de México nos vamos a Buenos Aires, en Argentina. Allí está Maximiliano Esbarrizuna, es analista internacional y también periodista. Maximiliano, ¿qué papel jugó el teniente general iraní Qasem Soleimani en el apoyo a la causa palestina? Bueno, el papel que jugó el general Soleimani fue muy importante para la causa palestina, también en general para los grupos de resistencia en Irak, en Siria, en Líbano. Pero principalmente su decisión de dotar al grupo Hamas palestino en Gaza de misiles y de armas era una decisión estratégica militar, porque recordemos que Soleimani era un estratega militar y estaba muy comprometido con la liberación de Jerusalén, de Al-Quds, y también con que Israel abandone los territorios ocupados. Era una de sus tantas digamos, obsesiones que tenía militarmente hablando en Medio Oriente, ¿no? Porque también recordemos que cuando Irak fue ocupado en 2003, activamente luchó contra las fuerzas aliadas de ocupación, también apoyó al régimen y al gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, en contra de las monarquías del Golfo y el apoyo occidental que intentó imponerle una guerra, pero principalmente la causa palestina para él era fundamental para que Asia Occidental alcanzara cierta estabilidad fuera de toda injerencia occidental, inclusive la complicidad que existe o la sintonía que existe entre Israel y Estados Unidos y algunas monarquías del Golfo. Por eso para él era fundamental liberar Jerusalén y también dotar de mayores armas a Hamas. Lamentablemente su asesinato abortó algunos de estos planes que él tenía, pero su legado quedó para los palestinos, que la resistencia palestina no fue igual luego de la existencia y del coraje de Soleimani. Si hacemos un poco de contexto acá, Maximiliano, desde que Irán comenzó a apoyar a los palestinos, la resistencia ha tenido cada vez más éxito frente al régimen de Israel. ¿Cómo sería entonces, si hacemos una comparativa, cómo sería la situación de los palestinos si Irán no hubiese asistido a la resistencia palestina? Sí, yo creo que fue fundamental para que se mantuviese unida la resistencia palestina, principalmente porque recordemos que la guerra de Siria dividió a Irán y a Hamas en Palestina, ¿no? Porque Hamas estaba en contra del gobierno de Bashar al-Assad. La dirigencia de Hamas abandonó Siria, se radicó en Qatar y ahí había una ruptura. Digamos, el frente anti-israelí, principalmente representado por Palestina, por Irán y por Siria, estaba dividido en este momento, porque en ese momento, a partir de 2011, ¿no? Recién en 2022 lograron un acercamiento, pero yo creo que fue fundamental que Soleimani se mantuviera leal, por supuesto, a la causa palestina, a pesar de que Hamas no tuviese los mismos intereses en Siria que tuvo Irán. Otro problema que existía dentro de Palestina fue en 2007, cuando Al-Fatah y Hamas concretaron esa ruptura que tanto le convino a Israel, por la cual Gaza terminó dominada por Hamas y Cisjordania por Al-Fatah. Y entonces ahí el movimiento de resistencia se dividió y eso los debilitó realmente bastante, porque Israel continuó con los asentamientos a pesar de que en ese momento el gobierno de Barack Obama había sugerido que frenara los asentamientos. Israel no hizo caso omiso de las sugerencias, hasta que luego vino el gobierno de Donald Trump, que fue completamente pro-israelí, y entonces no solo avanzó en los asentamientos, sino que además lo que hizo el gobierno de Trump es reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, la negativa y la resistencia del general Soleimani produjo también que Estados Unidos, y supuestamente con el apoyo israelí, asesinaran en territorio iraquí, en Bagdad, asesinaran al general Soleimani. Pero yo creo que fue fundamental la resistencia del general Qasem Soleimani para evitar estas enormes divisiones que había entre los pueblos musulmanes y entre las resistencias
contra Israel en Asia Occidental. Bueno, y precisamente en medio de ese apoyo, el líder de la Revolución Islámica de Irán ha señalado la importancia precisamente de eso, del apoyo, ¿no?, de la asistencia a toda la comunidad islámica o de toda la comunidad islámica a la causa palestina, y recalca sobre todo la decadencia gradual, progresiva del régimen de usurpación de Israel. ¿Qué ha dejado ver acá la resistencia palestina? ¿Qué refleja Tel Aviv actualmente? ¿Cuál es su situación? Le pregunto. En este momento Israel está viendo que tiene dos dificultades. Una externa, que es la unión de algunos países de Oriente Medio, como por ejemplo el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, patrocinado por China y Omán, el acercamiento también con Emiratos Árabes Unidos, las buenas relaciones de Irán que tiene con Qatar cuando fue aislado y que todavía sigue manteniendo, la pacificación de algunos conflictos como el de Yemen, como el de Siria, que enfrentaban directamente a Arabia Saudita con Irán. Ese acercamiento a Israel no le conviene, porque estaba más del lado de Arabia Saudita que de Irán, porque considera a Irán su enemigo más peligroso en la región. Y el otro, por eso mismo, hablando del frente externo, sobrevinieron los acuerdos de Abraham a partir de 2020, que mantuvo acuerdos de normalización de relaciones con varios países árabes como Marruecos, como Emiratos Árabes Unidos, como Sudán, como Bahrein. Entonces está tratando de lograr un acercamiento a varios países árabes para hacer de contrapeso al abandono de Estados Unidos de sus intereses en la región, y concentrarse más en su lucha contra China, comercial y por qué no militar. Entonces el abandono de tanta influencia militar estadounidense en la zona pone nervioso a Israel, entonces intenta acercarse a algunos países para contrapesar ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Y por otro lado, Israel tiene un gran problema interno, que son las protestas internas por la reforma judicial, en la cual el gobierno de Netanyahu tuvo que frenar para evitar una disgregación de la sociedad israelí y un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el parlamento, porque esta reforma judicial le va a dar más poder al poder ejecutivo, que ya está dominado por la ultraderecha y además por la ultraderecha religiosa. Es decir, que Israel puede convertirse en un estado más religioso, con más peso de los religiosos dentro de las decisiones, y no tanto político. Los religiosos por sobre los civiles, los religiosos por sobre los políticos. Entonces hay una lucha interna bastante resistencia en las calles israelíes, por eso las multitudinarias protestas. Vamos a ver si el gobierno de Netanyahu puede llegar a un acuerdo con el Parlamento, con la Knesset, y detener esas protestas, porque ponen en jaque también no solo a su gobierno, sino a la unidad de lo que es el gobierno y la sociedad israelí en general. Así que en este momento Israel mira con recelo los acuerdos de Irán con Arabia Saudita, y que se tienda a equilibrar y a pacificar la región de Medio Oriente, porque esto va en detrimento de sus intereses. Porque modifica además esa posición de fuerzas en la región. Maximiliano, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pero antes de terminar este programa, veamos cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina. Desde su victoria en 1979, la Revolución Islámica de Irán ha apoyado implacablemente a Palestina. Este apoyo se basa en la filosofía de apoyar a los oprimidos del mundo, y el pueblo palestino es uno de los más oprimidos de la historia. Durante décadas, el apoyo iraní ha sido proporcionado a través del suministro de recursos financieros, técnicos y también militares, aunque el teniente general Qasem Soleimani tuvo un papel clave en las victorias de la resistencia palestina frente al régimen de Israel. Su martirio en 2020 no ha llevado al país persa a dejar de un lado sus ideales. De hecho,
Teherán ha seguido apoyando a los palestinos y su justa causa, y ahora vemos que la resistencia del pueblo palestino se ha extendido por Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds, con cada vez más jóvenes dispuestos a sacrificar sus vidas para lograr la libertad de su nación. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.